Amada Iglesia de Jesucristo, les saludo en la paz del Señor. Qué bueno poder llegar a esta hora a través de estos medios de comunicación que el Señor, nuestro Dios, permite que utilicemos para multiplicar la palabra del Evangelio. Y es precisamente eso lo que hoy por hoy nos reúne en medio de este entorno virtual. Quiero que allí en el lugar donde usted está, por favor, cierre sus ojos por un instante y me acompañe a orar para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias porque nos has dado la vida, porque nos has dado tu bendición, porque nos has dado tu provisión y todo cuanto necesitamos, Señor, para que nuestra salud esté completa en ti. Gracias, Padre, porque hasta esta hora, Señor, y tampoco llegará el virus a nuestra vida, ni el COVID-19, ni ninguna otra enfermedad, Señor. Estamos creyendo que la unción y la presencia de tu Santo Espíritu mora alrededor nuestro, acampa alrededor nuestro para guardar nuestras vidas y preservarnos en tu propósito. Te pedimos, Señor, que a esta hora hables a nuestro corazón. Te pedimos, bendito y maravilloso Rey, que seas tú hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, aún a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo reciba sanidad en medio de tu palabra, que nuestra alma reciba restauración en medio de nuestra alma y de nuestra prédica, bendito Dios, en este mensaje que escucharemos, y que nuestro espíritu sea alineado al tuyo, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Hoy disponemos nuestro ser, alma, cuerpo y mente, bendito y maravilloso Dios, para que recibamos de ti lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué bueno que hoy compartamos este tiempo de predicación allá en cualquier lugar donde usted se encuentre. Quiero que sea el Espíritu Santo bendiciendo su vida, y para el día de hoy le pido al Señor hacer un bosquejo, un estudio bastante descriptivo a través de la misma palabra para fundamentar en nuestro corazón los principios del tema que he denominado fe en los inalterables planes de Dios. Este es un tiempo de tener fe, y precisamente hablando de fe, quiero que vaya conmigo allí en la Escritura a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, un pasaje bastante conocido por todos. Hebreos 11, versículo 1 y 2, define este texto por excelencia el concepto bíblico de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y quiero que quedemos un momento y hagamos un pare en este marco introductorio, para ya luego centrarnos en otro texto que va a ser el texto base para este mensaje. Pero quise empezar por este pasaje bastante conocido por todos, la definición de fe de Hebreos, para que usted y yo tomemos en cuenta y en consideración dos aspectos fundamentales de este concepto. En primer lugar, que el concepto de fe tiene mucho que ver con el concepto de visión, y fundamentalmente de visión espiritual. Por nuestro apóstol, pastor y misionero, nuestro pastor José Satirio dos Santos, ha sido enviada una palabra profética sobre cada una de las iglesias que forman parte del centro cristiano en cualquier nación. Y esa es que este es el año de la visión perfecta. Allí está nuestro logo, nuestro lema: año de estabilidad y progreso, fuerza, movimiento, más visión perfecta. Y fundamentalmente el centro es la visión perfecta. Y seguro estoy que en nuestros hogares, luego ya prácticamente de 5 meses de estar en cuarentena y guardándonos en nuestro hogar, surge la pregunta: Señor, ¿cómo manejar una visión perfecta en medio de este tiempo? En medio de este tiempo donde todo parece tan turbio, tan confuso, tan difuminado en el horizonte de lo que vemos, aún cuando hoy por hoy no sabemos cuándo podremos volver a lo que denominábamos normalidad, aún cuando no sabemos cuándo en efecto saldrá la vacuna, que parece ser el único norte científico
para salir de esta situación. Y viene la pregunta a cualquiera de nosotros, entonces, ¿cómo, Señor, perfeccionar nuestra visión en medio de esto? Y la respuesta nos la está dando precisamente la carta a los Hebreos en estos versículos. Dice el versículo 1, su parte final, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera es de lo que se define por fe. Y quiero que hagamos acá una revisión de este fundamento. Amados, no podemos estar dejando que aquello que nuestros ojos físicos ven estorbe y altere, obstaculice la visión de lo espiritual que, aunque no vemos con nuestros ojos físicos, debemos empezar a ver con nuestros ojos de fe. Lo único que contará en el cielo, la única circunstancia, situación, el único don, porque lo define así la palabra, que contará en el cielo como testimonio suyo y mío cuando estemos delante de la presencia del Señor, es la fe. El versículo 2 terminó diciendo eso, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, si usted y yo estamos ayudando al pobre, al necesitado, llevándole alimento, pero no lo estamos haciendo más que por el simple hecho de hacer una buena acción, con la fe de que Dios me proveyó y por tanto yo puedo bendecir y multiplicar en otros. Y de esta misma manera el Señor me usará como instrumento para, por la fe mía y de esa persona, llenar y bendecir a esa familia, a esa persona. Si no lo hacemos con fe, sería una obra muerta. Si nosotros nos congregamos fielmente aún a través de estos medios virtuales, los domingos y los miércoles en el ayuno y los lunes en Sanidad y Milagro, y cuando no estamos viendo enlace y cuando no estamos viendo videos por YouTube y cuando no estamos, pero lo hacemos más por un activismo que por la fe y la convicción de la transformación que el Señor va a traer a mi vida, entonces es una obra importante, pero que no trasciende de la religiosidad para actuar en la espiritualidad de la fe. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero lo que le quiero decir es, si aún en este tiempo de pandemia y de cuarentena en su hogar, lo que usted está haciendo por su familia y con su familia lo está haciendo porque le toca, porque están encerrados, o lo está haciendo bajo cualquiera de estas circunstancias aún llena de buenas intenciones, pero no con la fe de que el Señor está transformando su vida y la de sus familiares de la manera correcta y para bien y para trascendencia, si no lo hacemos por fe, dice la Escritura que entonces estamos perdiendo nuestro testimonio delante de la presencia del Señor. La Biblia nos enseña a través de estos conceptos que es necesario que nuestra fe se desarrolle y se incremente en el Señor, porque es el único que es merecedor de ser objeto real y verdadero de nuestra fe, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por medio de esa fe, entonces usted y yo empezaremos a ver lo que se escribió en el Evangelio, que es decirle a las cosas que no son como si fuesen, y que las vamos a alcanzar y a ver materializadas, porque por la fe hacemos obrar y accionar la mano de Dios. Hermano, ¿y por qué nos habla de esto? Ahora sí quiero que vayamos al pasaje que va a ser la base fundamental, a la historia más bien, porque son dos pasajes en paralelo, a la historia que quiero que sea fundamental y base para esta mañana, para esta tarde, para esta noche, donde sea que usted esté escuchando este mensaje, pero que resulte fundamental para usted el aprender lo que de aquí vamos a desprender. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27, declara la palabra del Señor: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores las riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué maravillosa historia la que estamos viendo allí, una historia de un hombre que es ampliamente reconocido en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento se está ratificando que fue su fe. Y me gusta cómo empieza diciéndolo: la fe de sus padres le permitió esconderlo. La fe de él le permitió seguir a Cristo y no al mundo. Y todo momento habla de fe. Y quiero que usted y yo hoy le pidamos al Señor que nuestra fe crezca conforme al diseño y al modelo de este y de todos los otros hombres y mujeres de los que se habla en Hebreos capítulo 11. Hombres y mujeres de fe que trascendieron cualquier límite de tiempo y espacio. Y estoy creyendo que la iglesia de Jesucristo, que en medio de esta cuarentena se pare en fe a decir: Señor, yo prefiero seguir en fe que irme tras el mundo. Señor, yo prefiero mantenerme en fe que tentar haciendo y teniendo acciones que no debo tener fuera de mi hogar. Señor, yo prefiero mantenerme en fe. Estoy creyendo que las personas que se animen en este tiempo en su fe a caminar conforme al diseño de Cristo serán las personas que trascenderemos en medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias y para la gloria de Dios. Es increíble, y no voy a profundizar en eso hoy, pero es increíble cómo por todos los medios de comunicación y ahora a través de leyes y ahora a través de instituciones se está estableciendo lo malo, señalándole a lo malo como si fuese bueno, dice la Escritura. Y argumentados en la no discriminación, ahora resulta que el discriminado es Jesucristo. Es el Evangelio, es el principio de la palabra de Dios. Pero insisto, no voy a profundizar en eso el día de hoy. Lo que sí quiero profundizar es que este es el tiempo, iglesia, en el que tu fe hará que tú trasciendas todos estos obstáculos, todas estas visiones físicas que el mundo está colocando, y que por medio de tu fe sea tu visión espiritual la que crezca, la que se desarrolle, la que se fortalezca y la que dé fruto conforme al diseño del plan inalterable de Dios para tu vida. Y quiero precisamente hablar de esto. Le dije que quería que leyéramos bastante hoy la palabra y que íbamos a utilizar la misma historia, pero a través de dos textos en paralelo. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 4, declara de la siguiente forma: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. Aquí en esta historia de Éxodo capítulo 2 se complementa o se describe en detalle lo que ya estaba hablando Hebreos. Es increíble ver cómo la fe de una madre y de un padre hizo que aún por encima del decreto de un egipcio, y no cualquier egipcio, por encima del decreto del mismísimo faraón, se preservara la vida a un niño, entendiendo, y usted y yo ya conocemos la historia, que en el capítulo 1 se dice que Faraón, temiendo, junto con sus consejeros, que el pueblo egipcio fuese más fuerte que el pueblo, que el pueblo hebreo fuese más fuerte que el pueblo egipcio y en mayor cantidad, entonces se procediera a matar a los niños que nacieran, solamente preservando la vida a las mujeres. Esto como una estrategia de ir en detrimento. Y mire que es la misma estrategia que Satanás está utilizando hoy. Pareciera que estuviese apuntando a acabar con los varones, con los hombres de Dios.
Y no solamente con los hombres de Dios, con los hombres de cualquier lugar, sitio, procedencia y cultura, apuntando y señalando, como ya lo dije, a que se abran espacios en contra de la palabra del mismo Dios. Ahora bien, llama poderosamente la atención, y es el primer aspecto que quiero resaltar hoy, acerca de que es necesario mantenernos en fe en medio de los inalterables planes de Dios. Y en primer lugar quiero que digamos, o quiero que resaltar, que el plan de Dios nada lo detiene. Hermano, hermana, quiero decírselo, el plan de Dios nada lo detiene. Los hombres pueden tener sus propios planes. Mire que Faraón tenía su propio plan. Los hombres pueden apuntar y que sus planes sean aún en contra de los principios y de los planes divinos. Aún los hombres teniendo sus propios planes y bien establecidos, es necesario que entendamos que por más que sea el plan que usted y yo podamos tener, que por más que sea el plan que un sistema de gobierno u otro pueda tener, que por más, cuando usted y yo nos paramos en fe a depender del plan omnipotente de Dios, del plan inalterable de Dios, cuando usted y yo nos detenemos en los planes de Dios y nos paramos firme en la brecha, decir, independientemente de lo que mis ojos físicos vean, mis ojos de fe continúan centrados en el plan de Dios, absolutamente nada podrá cambiar o alterar dichos planes. Mire cómo lo dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Lo acabo de leer en la versión Dios habla hoy. Y me gusta cómo lo dice esa versión. Al hombre le toca hacer planes. Usted y yo hacemos planes. Usted y yo hacemos planes a futuro y aún planes a presente. Usted y yo, pero solamente Dios es quien dirige nuestros pasos. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero quiero enviar una sana advertencia y al mismo tiempo esperanza a la iglesia de Jesucristo en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Iglesia, el Señor es quien dirige tus pasos. El Señor es quien dirige tus pasos. Yo no sé si usted está recibiendo esto, pero yo diariamente le pido al Señor, Señor, dirige mis pasos, que mis planes se alineen a los tuyos. Dice Jehová en medio de la Escritura, porque mis planes, porque mis propósitos, porque mis sueños, porque mi provisión, porque todo lo que yo soy es superior a lo que tú eres y a tus planes, a tus sueños, a tu forma de proveerte, a tu manera y a tu forma. Lo mío es mayor y superior, dice el Señor. Y esto no debe desalentarnos, por el contrario, esto debe animarnos a que sea el Señor teniendo en nosotros sus planes. Quiero seguir con la lectura de Éxodo. Seguimos en el capítulo 2, pero ahora vamos a leer desde el versículo 6 al 10. Y cuando le abrió, vio al niño. Aquí evidentemente ya el niño fue colocado, leíamos ahorita en el verso 4, fue colocado en el río y el río empezó a llevarse al niño. Una de las doncellas, junto con la hija de Faraón, que se estaban bañando en el río, que estaban por allí, vieron la cesta, se acercaron y llegamos a esta parte de la historia. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cuide este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Me gusta
¿Cómo podemos poner en contraste el primer punto que ya desarrollé? El plan de Dios nada lo puede cambiar. Los planes del hombre no van a cambiar los planes de Dios. Y aún en medio de circunstancias difíciles, Dios va a usar quizás a la persona menos calificada. Los teólogos e historiadores opinan que María, la hermana de Moisés, tenía para ese momento entre 10 y 12 años. Y seguramente no era la persona más calificada por su edad y por muchas cosas, no era la persona más calificada como para seguir al niño en medio del río a lo lejos. La Biblia no dice cuántos metros o cuánto tiempo pudo haber transcurrido desde que soltaron al niño en el río hasta que fue hallado por la hija de Faraón. Pero esta niña no renunció y siguió en todo momento al niño. Y cuando vio que era la misma hija de Faraón la que había encontrado al niño, inmediatamente usó un plan que, aunque la Biblia no lo declara así, creo con convicción en mi corazón que fue un plan inspirado por el mismo Espíritu Santo en el corazón de María. Y este no fue sino acercarse y decirle a la hija de Faraón que iba a buscar a una hebrea para cuidarle. ¿Por qué le relato nuevamente la historia? Porque quiero decirte de parte de Dios en esta hora, quizás la persona que tú menos lo creas, que para ti no califica, que tenga la edad más inapropiada, que tenga la circunstancia más inapropiada, pero quizás la persona que te está rodeando de parte de Dios es la persona que tendrá en su corazón y en su mente el plan de Dios inspirado por el mismo Espíritu Santo para darte la mano, para tenderte la mano. Y no hablo solamente de lo económico, iglesia, esto es parte. Y no quiero que usted tergiverse mi mensaje. Yo no estoy diciendo que a usted nadie le pueda dar, nadie le pueda bendecir. Todo eso es importante y lo necesitamos. Y creo incluso que Dios, como lo ha hecho conmigo, de que han habido personas en este tiempo que me han bendecido y me han hecho llegar aún incluso alimentos a mi casa, así mismo lo hará con usted. Pero quiero que por este instante dejemos eso a un lado un momento y vayamos a lo trascendental. Esto es importante y mucho, pero hay algo aún más trascendental. Creo que habrán personas que el Señor coloque a tu alrededor, que serán las personas que coloquen una palabra de fe, que serán personas que oren por ti y sanes, que serán personas, lo que yo estoy diciendo es, el Señor te rodeará, así como en medio del río donde Moisés estaba y se podía negar por las aguas, o podría ser comido por un cocodrilo, o podría ser atacado por cualquier otro, así como había peligro en el contexto de Moisés, Dios colocó a una María que le iba guardando y acampando, vigilando y aún desarrollando los planes de Dios. Así mismo, iglesia, aunque tú no lo sepas, esto es para ti que te has sentido con debilidad espiritual. Esto es para ti que por razón que sea te has alejado de la congregación, ya no en el congregarnos, pero sí en el mantenerte unido a través de estos medios. Esto es para ti, varón, para ti, mujer, que has estado atravesando circunstancias difíciles en este tiempo. El Señor está colocando a tu favor una María, y esa María te hará prosperar, y esa María te enseñará el plan de Dios para tu vida, y esa María, llámese como se llame, será un instrumento usado por Dios para hacerte bien. Y precisamente le digo que se hilan las dos principios, los dos principios de reflexión que quería dejar por primer lugar. Ya hablé del primer principio, del segundo principio y ya empecé a definirlo. Es Dios usa a sus instrumentos. Y quiero que repita conmigo esa expresión, sus instrumentos. Porque es que Dios no usa generalmente los instrumentos que nosotros queremos o pretendemos que Él use, sino Él usa sus propios instrumentos. Y tengo una buena noticia para ti, sus propios instrumentos también son muy superiores y mucho mejores que los nuestros. Me gusta cómo la providencia de Dios llevó al lugar correcto, a la hora correcta y en las circunstancias correctas, tanto a la hija de Faraón como las corrientes del agua. Lo que para la madre y el padre de Moisés era abandonar a su hijo a la deriva, para la cultura egipcia, el río Nilo era un dios, al punto que de hecho los cocodrilos también representaban a un dios. Y cuando era costumbre para ellos, que cuando querían presentar sacrificios humanos al dios Nilo, colocaban niños o mujeres adultas
en el río para que fuesen devoradas o consumadas por el río. Y precisamente yo me imagino a la mamá de Moisés y a su padre colocando al niño allí y diciendo, aunque creemos en Jehová, nos toca y nos corresponde hacer este acto, ya no por el Dios Nilo, sino confiando en que Jehová, aún por encima del Dios terrenal, aún por encima del ídolo, Dios iba a preservar a su hijo. Y aunque ellos lo entregan allí, lo estaban entregando a los instrumentos de Dios mismo para que fuese preservada la vida, no solamente del niño, no solamente de quien era su hijo, no solamente de quien iba a terminar de criar, aunque ella no lo sabía, sino quien iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Lo que yo te quiero decir es, tú tal vez hoy te ves pequeño, tú tal vez hoy te ves rodeado por cocodrilos, por peligros, tú tal vez hoy ves que la corriente de este mundo te está sumergiendo, tú tal vez que la corriente del sistema político o económico te está ahogando, tú tal vez, pero lo que yo te estoy diciendo es, ten fe, porque así mismo estos serán instrumentos usados por Dios para sacar lo mejor de ti, para sacar lo mejor que hay dentro de ti, y para que el día de mañana no solamente seas tú el Hijo de Dios, sino que seas instrumento de salvación y de liberación para muchos que hoy por hoy se mantienen anclados y esclavos del pecado. Me llama poderosamente la atención cómo Dios levanta con frecuencia amigos para sus hijos, aún de entre sus enemigos. Hermano, la única persona, la Biblia no lo dice, pero la única persona que podía pasar por encima del decreto de Faraón, de no ser el mismo Faraón, sin duda alguna, era su hija. Insisto, la Biblia no lo dice, pero quiero imaginarme yo que quizás era la consentida, la niña de la casa, que quizás era la favorita de entre los hijos. Y me la imagino yo porque el papá tuvo que haberse enterado en algún momento de lo que estaba sucediendo, porque era un varón hebreo que estaba creciendo en casa de hebreos, pero era un varón que estaba creciendo. Cuando la Biblia relata que los soldados entraban a las casas a matar a los niños porque las parteras no hicieron su trabajo. Entonces yo me imagino que no solamente Moisés estaba cuidado por su misma mamá, sino que aún soldados de Faraón estaban guardando de que nadie entrara a hacerle daño al niño. Y esto solamente podía, insisto, hacerlo la hija de Faraón. Yo no sé quién te haya podido herir, yo no sé quién te haya podido dañar, yo no sé quién haya podido atentar incluso en contra de tu propia vida. Pero si aún a Dios le place levantar precisamente a esa persona para guardarte y preservarte en sus planes, así Dios lo va a hacer. Por tanto, el mensaje reflexivo de este punto es, iglesia, no deseches a nadie. Y esto va fundamentalmente con los de la casa. Amado hermano, amada hermana, usted desde cualquier congregación que usted tenga, pero que pueda estar escuchando este mensaje, le pido en el amor del Señor, así como lo hizo Pablo, no deseche a ninguno de sus hermanos. No deseche al que quizás es medio antipático, no deseche al de otro estatus social, no deseche a ninguno de sus hermanos, de los conocedores, de los de adentro, de los de la iglesia de Jesucristo, no deseche a nadie, porque quizás la persona que usted esté desechando hoy era la hija de Faraón que Dios utilizaría para usted mañana. Y aún, hablo ahora en términos generales, de entre los impíos, no deseche a nadie, haga gala del amor de Dios sin desechar a nadie y manteniéndose con una actitud humilde, dependiendo de los planes de Dios. Mire que la hija de Faraón no solamente se compadece del niño, sino que además lo preserva y sin pretenderlo, estaba preservando al mismísimo libertador del pueblo de Israel. Quiero ahora poner la otra cara de la mejilla. Iglesia, si alguien está dependiendo de que seas tú, ya no ahora quien reciba, sino si alguien está dependiendo de que seas tú quien preserve, quien cuide, quien levante, si ves a alguien caído en el pecado, si ves a alguien, y no lo enjuicies, no lo sentencies, no lo deseches, pero tampoco te dejes a ti mismo el autodesecharte, porque puede que tú estés despreciando
a la persona que está dentro de ti y que va a ser un instrumento perfecto en las manos de Dios el día de mañana. Lo que yo te estoy queriendo decir es, la realidad que tú veas en tu hoy y en tu pasado, en los planes invariables de Dios, no necesariamente es la realidad que vas a ver a tu futuro. Sigo con la historia, Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Quiero darte el tercer punto de esta hora, de esta palabra. Existe esperanza aún por encima de nuestros propios planes. Dijimos en medio de la historia que la mamá de Moisés fue la mujer quien le crió. Y sin duda alguna, cuando la palabra dice aquí que Moisés reconocía a los hebreos como uno de sus hermanos, a ese hebreo que estaba siendo golpeado, como a uno de sus hermanos, quiere decir que la mamá de Moisés hizo por un lado un excelente trabajo. Y ya voy a decir por qué por otro lado no. Pero por un lado hizo un excelente trabajo. ¿Y cuál fue? Sembrar en Moisés el temor a Jehová, sembrar en Moisés el pertenecer al pueblo de Dios, el verlo como sus hermanos. Dice Hebreos, y por eso leímos Hebreos hace rato, no estimó el llamarse hijo de la misma hija de Faraón, es decir, ser un posible sucesor al trono, sino que prefirió el vituperio del pueblo hebreo por Jehová y sin saberlo por Cristo. Y eso está bueno que la mamá lo haya hecho en su crianza. Pero hay otra parte y otro aspecto que fue lo que influenció en que el plan de Moisés pretendiera estar por encima aún del mismo plan de Dios. Y fue que entonces la mamá también improntó en su corazón, en sus emociones, en su ser, el odio hacia el opresor. Y por ello cuando Moisés ve lo que está aconteciendo, inmediatamente lo que le provoca es matar a ese hombre, a ese egipcio. Y no solamente le provoca, sino que mire lo que hizo. Me gustan este tipo de detalles que da la palabra. Dice la palabra que Moisés miró para un lado y para el otro, y como no había nadie, hizo lo malo. Ten cuidado, iglesia, porque este es el tiempo en el que si tú estás mirando para un lado y para el otro, para que nadie te vea, es porque sabes que estás haciendo lo malo, así te estés negando a que estás haciendo lo malo. Te lo repito, si en este tiempo estás buscando que nadie te vea en lo que estás haciendo, ten cuidado porque aún sabiéndolo, estás pretendiendo creer que no estás haciendo lo malo. Y me gusta que entonces viene y Moisés ejecuta su plan, pero así como ya lo dije, los planes del hombre no dañan los planes de Dios. Aquí tengo que decirte que la esperanza de Dios y de los planes inalterables de parte de Dios están aún por encima de los recursos y circunstancias que ejecuta el hombre. Proverbios, capítulo 19, versículo 21 lo declara de esta forma. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Lo que te quiero decir es, así como Dios encamina al hombre en su propósito, asimismo la materialización, el plan, el recurso usado por el hombre, la estrategia que Moisés usó, que hoy por hoy cualquiera de nosotros podemos usar, hermanos, definitivamente no obstaculiza el plan y el propósito de Dios. Querer usar nuestros propios métodos puede que nos descarríen por un momento del plan de Dios. Pero el que sea un momento o el que sea algo definitivo va a depender de la humildad que en nuestro corazón exista. ¿Por qué les digo esto? Mire que, siguiendo con el texto, vamos a leer el versículo 13 y 14, nos vamos a dar cuenta cuál fue la consecuencia de que Moisés se haya pretendido adelantar al propósito y al plan de Dios en medio de sus propios recursos y en medio de sus propias circunstancias. Versículo 13 del capítulo 2. Al día siguiente salió y vio a dos hombres hebreos que reñían.
Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarte como mataste al egipcio? Entonces viene la consecuencia. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Entendido que en medio de esta cuarentena, y aún antes, pero de manera más directa en medio de esta cuarentena, muchas veces lo que no nos esclavizaba antes y sigue sin esclavizarnos hoy, es lo que el instrumento que Satanás usa para esclavizarnos por medio de lo que usted y yo podemos hacer hacia nosotros mismos. Déjeme decirle en otras palabras esto que acabo de decir. Moisés nunca fue esclavo de Egipto, porque de hecho formaba parte de Egipto. Quizás usted y yo, guardando las distancias de lo que representa Egipto, quizás usted y yo anteriormente no éramos esclavos de Egipto. Pero cuando por nuestros propios planes, tiempo y recursos queremos establecer nuestra propia dirección y hacemos mal, entonces resultamos esclavos aún peor a nosotros mismos a través de un sentimiento llamado temor. Eso fue lo que pasó con Moisés. Al punto que Moisés, lleno de temor, prefirió huir de Egipto. Sin consultar a Dios, sin saber o sin pensar que así como Dios lo había preservado de bebé en medio de un río y de animales, así mismo iba a preservarlo en ese momento, iba a aclarar la situación. Moisés no, el temor lo hizo tomar su propio camino sin titubeo y sin ninguna alternativa para Dios. El temor por nuestros actos es el temor que con un gran nivel de fuerza el enemigo usa para terminar convirtiéndose en presa, en este caso Moisés o cualquiera de nosotros, en presa de aquello a lo cual no cedimos. Déjeme decírselo de otra manera. Tal vez usted y yo no estamos cometiendo pecados puntuales y gráficos con respecto a lo que conocemos, entre comillas, como si fuese lo único que es pecado. Adulterio, fornicación, matar, robar, destruir. Pero hay otro estilo de pecados que son los pecados internos o espirituales de los cuales pudiéramos estar haciendo presa. Ya hablé de uno, el temor. Ya hablo de otro, la falta de fe. Porque como lo leímos en Hebreo al principio, la fe es la que me permite no caminar por lo que mis ojos físicos ven, sino caminar por medio de dicha fe a través de lo que la palabra de Dios me muestra por camino. Es diferente caminar conforme a la palabra de Dios y que la palabra de Dios no sea obstaculizada y que mi fe no sea obstaculizada por lo que mis ojos físicos ven, que al revés. Y Moisés dejó de ver lo espiritual para ver ahora el temor que dentro de sí mismo había. Iglesia, este es el tiempo que tenemos que tener sumo cuidado de qué es lo que nuestros ojos internos están viendo. Quiero declarar en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti que me estás oyendo, que todo temor sale de tu corazón. Que toda expectativa de temor y de terror para el futuro sale de tu mente. Y que te afianzas y afirmas en la seguridad, cobertura y protección que Dios tiene para ti. Dios usa ahora el temor, eso fue la estrategia que usó Satanás, pero la Biblia declara que todas las cosas ayudan a nuestro bien, y fue ese temor el que Dios resultó usando para traer ahora a Moisés la parte de la formación de su vida que no había alcanzado. Hermano, ¿de qué es lo que está hablando? Quiero decírtelo de esta manera. El temor hizo que Moisés saliera de Egipto para ir al desierto, pero fue en el desierto donde Jehová consiguió el espacio necesario y el tiempo necesario, 40 años, para terminar de perfilar en Moisés, más allá
de lo humano la dependencia de Dios. Quiero decirte, quizás lo que Dios tiene para ti tú no lo has alcanzado y tus ojos no lo han visto materializados, porque aunque ya estás en lo humano preparado, te falta lo fundamental, que es la preparación espiritual. Y esta se alcanza a través de intimidad y no de religiosidad. Ya algo hablé hace un momento, pero quiero reafirmártelo. No basta solamente con congregarnos aún a través de estos medios. No basta solamente con buscar el leer y como hace falta intimidad, pasar tiempo. Es cierto, congregarnos, leer la Escritura, pero pasar tiempo conversando con Dios, pasar tiempo buscando el designio de Dios para nuestras vidas, pasar tiempo buscando en Dios la respuesta a nuestras situaciones, a nuestros problemas, a hablar, conversar, intimar con Dios. Es necesario. Luego de nuestros errores podemos venir arrepentidos delante de la presencia de Dios y encaminarnos en su plan. Me gusta cómo lo escribió David en el Salmo 143. Esto fue lo que hizo Moisés. Moisés tomó una mala decisión y salió humanamente del plan de Dios, pero luego en la intimidad y en la humillación volvió a encaminarse. La Biblia no lo declara, pero lo que sí sabemos, y eso no lo leímos, en un capítulo más adelante está, es que llegó el momento en que Moisés, estando en el desierto, vio que había una rama, un chamizo, una mata, un arbusto que estaba prendido en fuego pero no se consumaba, y era normal que en el desierto los pocos árboles que hay o los pocos arbustos que hay se quemaran. Pero lo que Moisés llamó la atención y lo que dijo es que esto es algo diferente porque no se quema. ¿A qué quiero llegar? Hay momentos en que quizás nuestros ojos físicos están viendo las cosas comunes, pero no trascienden a lo sobrenatural de lo que nuestras cosas comunes están viendo. Y solamente aquel que ha tenido una vida de intimidad con Dios y solamente aquel que ha sido provisto y dotado de discernimiento de Dios puede ver lo sobrenatural en medio de lo natural. Esto quiere decir que Moisés durante estos 40 años, quizás en la soledad de cuidar su oveja en medio del desierto, ya había tenido intimidad con Dios y ya había buscado la manera de acercarse a Él para discernir lo que Dios tenía para Él. Quiero decirte de parte de Dios en este tiempo, deja de buscarle desde lo superficial, deja de buscarle desde lo natural y empieza a buscarle en lo íntimo y en lo espiritual para que lo sobrenatural de Dios empiece a ser visto por tus ojos y sea perfeccionada tu visión. Y siendo perfeccionada tu visión, será perfeccionada tu fe. Salmo 143, verso 8, mire cómo lo describe David. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¿Qué está diciendo David? En medio de nuestra intimidad, por mañana o por la mañana, en medio de mi intimidad y de mi confianza y de mi seguridad en ti, tus planes me serán revelados y estos que son inalterables podré caminar y seguirlos de la manera correcta. Para finalizar, me gusta cómo la Biblia dice que Dios responde al clamor de los afligidos. Te lo repito, Dios responde al clamor de los afligidos. Cuando usted y yo leemos Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25, nos conseguimos con esta historia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Iglesia, si en este tiempo tú eres el afligido, levanta un clamor a Dios. Dios tiene sus oídos y sus promesas inclinadas hacia ti. Él te recuerda. Tú clama y Él hará. Si alguien está en un proceso en este tiempo en el cual esté siendo afligido en su alma, clama y el Señor responderá. Pero también recuerda, y con esto termino para orar, pero también recuerda, esto es contigo. Tú que me estás oyendo, que me estás viendo esta hora a través de estos medios, esto es contigo. También recuerda
Tú eres la respuesta de Dios, eres el instrumento del cielo, eres el instrumento de Dios para traer y guiar en libertad a muchos de los que claman hoy. Moisés estaba en el desierto y la nación estaba clamando, y la respuesta de Dios para la nación estaba en el desierto y en Moisés, aún sin él saberlo. Quiero decirte, tal vez tú estás en tu desierto, tal vez tú no lo sabes, pero eres la respuesta y el instrumento de Dios para una nación y para un pueblo, para una familia, para una comunidad, para un espacio, para un territorio que Dios te tiene por respuesta. Ánimo, crece en la fe y ten por cierto que los planes de Dios son inalterables, independientemente de los planes de los hombres, de los planes de ti mismo, de las decisiones y recursos que tú hayas hecho para mal, y por supuesto, aún por encima de tus propias limitaciones, eres tú la respuesta. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, bendito Dios, a esta hora, que guardes en mi corazón ella, que la guardes en mi corazón, que sea una palabra viva y eficaz, Señor, que alcance en mí aquello para lo cual fue enviada, y que por sobre todas las cosas dé fruto. Yo no sé si usted lo puede personalizar, pero me gustaría que lo haga. Señor, hoy entiendo que para mí tus planes son inalterables. Hoy entiendo que para mí, Señor, los planes de cualquier otra persona, Señor, no van a venir a cambiar los tuyos. Hoy entiendo que puedo caminar en tu propósito y en tu plan independientemente de las malas decisiones que haya tomado hasta hoy. Hoy entiendo, Señor, que aunque me veo en un desierto en este momento, tus planes no solamente me sacarán del desierto, sino que yo seré la respuesta para toda una nación, para todo un contexto, para toda una familia, para un lugar, para un espacio y para una población, Señor, que ya tú has determinado colocarme por libertador, por sanador, por transformador, por restaurador, por reconciliador, conforme a tu propósito y a tu diseño para mi vida. Padre, bendigo a la iglesia, a esa iglesia que a esta hora está desde aquel lado del receptor. Bendigo a la iglesia y te pido que la bendición y cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre de sus vidas. Iglesia, Dios te bendiga.